Hola con todos, a continuación les presento el ejercicio de laboratorio número 6, en el cual nos dice: mida el voltaje y la corriente para cada valor de RL, que se indica en la tabla 6.1, en el cual tenemos 9 resistencias y debemos anotar los resultados medidos. Asimismo debemos calcular la potencia consumida por RL para cada valor dado. Entonces, primero empezamos haciendo cálculos experimentales mediante la fórmula de la potencia. Es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia en L, y eso todo al cuadrado por la resistencia en L. Reemplazando cada uno de los valores y las resistencias, que son de 220, 470, 680, 820, 1000, 1500, 1800, 2200, 3900 y 4700 ohmios. Todas estas resistencias en ohmios obtenemos las potencias respectivas de 0.024 watts, de 0.037 watts, la tercera potencia de 0.043 watts, la cuarta potencia de 820, 0.045 watts, la siguiente de 0.046 watts, la siguiente de 1500 de 0.046 watts, la de 1800 ohmios sería 0.045 watts, la de 2200 ohmios 0.042 y la de 3900 ohmios 0.033. Asimismo, la de 4700 ohmios sería la potencia 0.030 watts. Esos son los cálculos experimentales. Ahora calculamos la potencia teóricamente mediante la fórmula de potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, en este caso tenemos la resistencia en L de 220 por la resistencia total de todo el circuito, que vendría a ser la resistencia de todas la suma de todas las resistencias, nos da 1420 ohmios. Dividimos los 15 voltios sobre 1420 ohmios, eso nos da una corriente de 0.010 amperios y un voltaje en RL, que sería la multiplicación de la corriente por la resistencia. Eso obtenemos un valor de 2.2 voltios. Asimismo, la potencia vendría a ser el voltaje por la corriente, el voltaje de RL por la corriente total. En este caso sería 2.2 por 0.010 y nos da un valor de 0.022 watts. Asimismo, nosotros debemos hacer todo el proceso. Asimismo, nosotros vamos a calcular el voltaje, la corriente y su potencia como resultado final de cada una de las siguientes corrientes, siguiendo el mismo procedimiento. En este caso, para la resistencia L de 470 ohmios obtenemos una corriente de 0.089 amperios y una corriente de 4.018 voltios, y la potencia del cálculo entre el voltaje y la corriente sería 0.037. De la resistencia en L, que es 680 ohmios, la corriente 0.079 amperios, el voltaje en RL 5.37 y su potencia 0.042. Luego, para la resistencia en L de 820, la corriente nos da 0.074 amperios y nuestro voltaje en RL es 6.06 voltios. Asimismo, nuestra potencia 0.044 watts. Para nuestra resistencia RL de 1000 ohmios vendría a darnos la corriente 0.068 amperios, el voltaje en RL 6.8 voltios y nuestra potencia 0.046 watts. Para nuestra resistencia RL de 1500 ohmios, la corriente nos da 0.055 amperios, nuestro voltaje en RL 8.25 voltios y nuestra potencia 0.045 watts. Asimismo, para nuestro voltaje en RL de 1800 ohmios, nuestra corriente nos da 0.05 amperios, nuestro voltaje en RL 9 voltios, nuestra potencia un valor de 0.045 watts. Para la resistencia RL de 2200 ohmios nos da una corriente de 0.044 amperios, un voltaje en RL de 9.68 voltios y la potencia de 0.042 watts. Asimismo, para nuestra resistencia LL de 3900 ohmios, nuestra corriente nos da un valor de 0.029 amperios, nuestro voltaje en RL de 11.31 voltios, nuestra potencia de 0.032 watts. Y finalmente, para nuestra resistencia en 4700 ohmios, nos da un valor de corriente de 0.025 amperios, un valor en RL de 11.75 watts y una potencia de 0.029 watts.
Todos estos valores los adjuntamos en la siguiente tabla. ¿Sí? Se puede mostrar ahí. Y eso sería todo sobre nuestro laboratorio. Muchas gracias.